Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad y por Telepasto, el canal regional, estamos en compañía del doctor Humberto de la Calle. Todos ustedes conocen su protagonismo en lo que fue los acuerdos en La Habana y también toda su carrera en el mundo político, administrativo de Colombia. Pues doctor Humberto, qué gusto saludarlo, darle la bienvenida a San Juan de Pasto, a Nariño. Pues mil gracias, le agradezco muchísimo. Feliz aquí en Pasto, pues he venido infinidad de veces en mi vida. Tengo incluso una rama familiar que ha habitado y ha vivido aquí en Pasto. Por lo tanto, muy agradado, veo mucho cariño de la gente y me es muy grato reflexionar con ustedes frente a las cámaras de la Universidad Mariana. Muy bien, doctor Humberto, frente a los acuerdos, ahora se presenta una situación complicada. Nosotros nos acercábamos con la alcaldesa de Policarpa, la doctora Claudia Cabrera, y mirábamos cómo hay un desacierto y también un incumplimiento y una desazón por parte de las personas que hicieron parte de este acuerdo, en este caso de los miembros de las FARC. Hay un incumplimiento en varios aspectos. ¿Por qué se da esta situación? Sí, recordemos, yo terminé mi labor en diciembre, se creó la comisión de seguimiento y la responsabilidad pues es de las FARC y del gobierno en lo que le compete a cada quien, pero yo tengo la misma preocupación. Primero, en general, estoy viendo una serie de dificultades, algunas de orden práctico. Por ejemplo, desde las zonas de normalización se empezó a ver dificultad para llevar rápidamente a la realidad lo que se acordó y me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande de acelerar. También en lo jurídico, pues lo que estamos viendo incluso es que partidos que eran miembros durante todo el tiempo de la coalición de gobierno, como Cambio Radical, ahora le dan la espalda en el tema de la jurisdicción especial, no porque no tengan derecho a formular preguntas y objeciones, pero no podemos olvidar que este acuerdo es un acuerdo del Estado colombiano y que hay que honrar la palabra. Y teniendo en cuenta esa historia, doctor Humberto, ¿no se tuvo alguna forma de prever esa situación y formar una especie de garantía en el mismo acuerdo para el cumplimiento? Claro, por eso hay incluso fuerte presencia de la comunidad internacional. No se le olvide que hubo una primera misión para garantizar el desarrollo del cese del fuego y de la dejación de armas, y cumplió exitosamente. El cese, hace más de 2 años se decretó el cese del fuego y no ha habido una sola víctima mortal en la confrontación con las FARC, lo dijo el general Mejía, comandante del ejército. En segundo lugar, viene una segunda misión de carácter político para garantizar el cumplimiento de ambas partes. Y como le digo, presencia de la comunidad internacional. Hay dificultades inherentes a este tipo de desarrollos, eso lamentablemente ocurre, pero sí estoy de acuerdo con usted en que necesitamos primero acelerar, pero en segundo lugar una mayor conciencia de la ciudadanía, porque este no es solo un problema de esa naturaleza. Cuando grupos políticos importantes dicen que hay que volver trizas los acuerdos, pues claro que eso genera un clima de incertidumbre y de preocupación. Yo quisiera ver una sociedad más unificada en la búsqueda de cumplir la palabra empeñada, que es el deber ético que tenemos frente a una guerrilla que se desarmó. Y el tema judicial igual, es decir, hay mucha dificultad en la aplicación. Del tema judicial... Sobre todo para el juzgamiento de quienes han incurrido en delitos o están siendo señalados en el tema del conflicto armado y los actores mismos que estuvieron en conflicto. Sí, la jurisdicción ni siquiera ha comenzado a funcionar. Ya se aceptaron las normas constitucionales, hay estos problemas que les señalo en el desarrollo legal para poner en marcha la jurisdicción, que yo creo que es una jurisdicción innovadora, es equilibrada, hay reconocimiento mundial. Es la primera vez que se establece que en medio de un acuerdo en tiempo real, o sea, un acuerdo no terminado, un Estado y una guerrilla pactan un sistema judicial para los delitos más graves. Y no solo para los rebeldes, sino para todos los actores del conflicto, los llamados terceros, y los militares y policías que desviaron su cumplimiento. Ya se han designado los jueces,
deben empezar a funcionar. Luego no, yo sigo insistiendo en que ahí hay un camino y que es un camino sólido. Bien, Voces Nacionales presentan que Humberto de la Calle, en un trabajo altruista en el Acuerdo de la Paz, utilizó el mismo acuerdo ahora como plataforma política. ¿Qué opina usted sobre eso? No, pues esas sí son los ataques con un fin electoral. Siempre durante La Habana, lo primero es que manifesté persistentemente que yo no estaba buscando una candidatura. Yo le recordé ya a usted que en diciembre terminé mi trabajo y a partir de allí yo he encontrado una gran dosis de reconocimiento ciudadano y de incluso manifestaciones de apoyo, de cariño, y es en ese trasegar por Colombia defendiendo los acuerdos y explicando su proceso donde comenzó una solicitud permanente para que buscara una candidatura presidencial. Pero en segundo lugar, ese cuento sí es francamente inverosímil. Por el acuerdo de paz nadie daba 5 centavos y pensar que yo hace 5 años me inventé pues una ida a La Habana para formar una candidatura presidencial es algo que me parece realmente risible, para decírselo con toda franqueza. ¿Por qué se decidió no dar mayor participación en el acuerdo? ¿A quién? Sobre todo a los actores sociales, ¿no? ¿Por qué irse a La Habana? ¿Por qué en unos momentos ser herméticos frente a las decisiones y a las discusiones que ustedes sostenían? La participación fue enorme. Aquí se realizaron por cada uno de los 6 puntos de la agenda foros absolutamente abiertos, organizados por Naciones Unidas, organizados por la Iglesia Católica, organizados por el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional. Y todos los insumos que surgieron de allí fueron estudiados cuidadosamente en la mesa de deliberaciones en La Habana, donde además hicieron presencia víctimas. Es un hecho que a veces se olvida. Las víctimas, la narrativa de las víctimas era realmente extraordinariamente dura, pero todas, después de ser muy francas frente a los victimarios, frente a las FARC, habrían una posibilidad de reconciliación. Y a mí me parece que el que mejor entendió esto es el Papa Francisco, que vino hace poco a Colombia y nos dijo, no, esto no es solo un tema militar, ni es un tema de presupuestos, es también un camino de reconciliación entre los colombianos. Luego, me parece que se hizo un ejercicio exitoso en la medida en que puso fin a ese conflicto, algo que ya nadie discute, el conflicto con las FARC, quiero decir. Bien, y dentro de esos acuerdos como tales, ¿por qué dentro del ambiente de diálogo y la concertación con el gobierno, en un momento dado se vuelve difícil la aplicación para usted como negociador? Pues es que no son temas fáciles. Más de medio siglo de confrontación, 8 millones de víctimas, una situación como la de los cultivos ilícitos que usted mencionó y que lleva más de 30 años de hacer presencia en Colombia. Claro, uno en todo caso sabía que era un proceso accidentado. Lo que me interesa ahora es que los colombianos entendamos que la propuesta que nos hacen de desviarnos del camino es realmente un error. Yo creo que lo que tenemos es que persistir y llenar la construcción de la paz. El acuerdo sobre el fin del conflicto es una cosa. El desafío que tenemos, que no es un desafío del gobierno y de las FARC, sino de todos los colombianos, es entender que surgen oportunidades inmensas. Hace poco el premio Nobel Joseph Stiglitz lo dijo. Colombia tiene inmensas oportunidades en el campo económico, en temas de crecimiento económico, ahora sobre todo que está deprimido. Mire, el turismo está creciendo al 38% anual como resultado del fin del conflicto, cuando la economía no va a alcanzar a crecer el 2%. Los temas de seguridad ciudadana, esa es claramente una oportunidad. El esfuerzo policial y militar que había que hacer frente a una organización armada es la que permite buscar soluciones de seguridad en las poblaciones, particularmente de seguridad humana, retomando la función esencial y original de la policía, porque por razón del conflicto nuestra policía se fue volviendo una organización casi de estructura militar, cuando de lo que se trata es del cuidado de los derechos, del medio ambiente, de la convivencia. Yo creo que se generan oportunidades, pero este es un proceso largo. La implantación de la paz va a tomarnos una década o más a todos los colombianos. Este no es un tema de gobierno y FARC, insisto. El doctor Humberto de la Calle, invitado en Escenarios en esta oportunidad. Ya regresamos con este diálogo.
Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. ¿Cuáles son los postulados que a Humberto de la Calle lo llevan a una aspiración presidencial? No, pues fundamentalmente yo tengo experiencia, particularmente experiencia en arreglar grandes problemas nacionales. Cuando abrimos la Asamblea Nacional Constituyente, se dijo que el país iba al vacío y finalmente yo era allí el delegado único, el representante del gobierno, y logramos una constitución nueva, progresista, garantista, y ese fue un resultado estupendo en términos de Estado social de derecho. Y lo que acaba de ocurrir en las conversaciones de paz son conversaciones exitosas en medio de las dificultades que usted ha descrito muy bien. Bien, doctor Humberto, entonces, dentro de esa aspiración, ¿quiénes lo acompañan? ¿Cuáles son sus aliados? Mis aliados son todos aquellos que están en esta coalición progresista por la paz, que creo que es lo que hay que formar, el apoyo del Partido Liberal como candidato suyo, pero esa es solo una estación para formar una coalición mucho más grande de todos los que nos han acompañado en esta búsqueda y de los sectores sociales. No estamos hablando solo de partidos, sino de personas independientes, los estudiantes, los sindicatos. He tenido reuniones esta mañana muy interesantes con sectores sociales que entienden que lo que tienen que buscar es la concurrencia a sumar y sumar a mayores fuerzas en este empeño, ¿no? ¿Y cuál es su posición frente a la problemática que se ha dado de la consulta del partido, por ejemplo? No, yo he dicho que cualquier sistema me parece bueno. Yo no estoy en plan de utilizar de manera mezquina los procedimientos. Alguien dijo que prefería una encuesta, perfecto, pues si esa es la solución. Yo creo que si hay una situación ciudadana preocupante en relación con el costo de la consulta. Yo soy bastante sensible a eso. Yo propuse un plan para reducir los costos. La registraduría está trabajando en esa dirección. También me parece que hay como 6 o 7 consultas represadas por falta de dinero. Pues ¿por qué no las hacemos ese mismo día?
para que ese día no sea solo un día de un tema del Partido Liberal, sino de muchos intereses que están en juego. Pero también si hay otros mecanismos, yo no me opongo. Bien. Doctora, dentro de la realidad de este suroccidente de Colombia, ¿qué le llama más la atención? Uno como un hombre que conoce la historia de Colombia, que sabe de la realidad colombiana, pero también otro como aspirante a una posible presidencia. Pues lo que yo veo como elemento protuberante en la sociedad colombiana, particularmente lo que permite justamente no estar todos los días en el plan de guerra y de combates militares. Lo que yo veo es una sociedad muy inequitativa, y aquí sí que se siente eso, y en el Pacífico y en lo que pasa en el suroccidente, como usted lo ha dicho muy bien. Y yo creo que es justamente la oportunidad de reenfocar todo el esfuerzo nacional hacia allá y las oportunidades que se desprenden de haber terminado el conflicto, como ya lo dije. Para mí eso es justamente lo más llamativo, y de ahí se van desgranando pues necesidades de tipo concreto que es necesario atender. Ya le señalé, por ejemplo, en el tema de la generación de empleo, las posibilidades inmensas que brinda el turismo. Colombia podría ser una potencia mundial de turismo de naturaleza, con respeto a la preservación del medio ambiente. Son todas posibilidades que antes nos estaban negadas, justamente por estar en la confrontación militar. Pero creo yo que hay esperanza. Yo sigo pensando en un plazo más largo, y me parece que allá hay opciones para Colombia. Muy bien. Con el gobernador actual, Nariño ha sido uno de los abanderados de lo que es ahora gobierno abierto, de la transparencia. ¿Cuál es su posición frente a este tema, doctor Humberto? Justamente todo se basa en regresar a la idea original de la participación ciudadana, que es uno de los puntos, de los hitos fundamentales de la Constitución del 91, que todavía no se ha desarrollado a plenitud. Concurrentemente con la democracia representativa, lo que se planteó fue un esquema de democracia participativa que me parece que es justamente una asignatura pendiente, y que además se basa en la transparencia y en el ejercicio de las veedurías ciudadanas como un instrumento también para atender el enorme problema que brinda a la estabilidad de la sociedad colombiana la marejada de corrupción que estamos viviendo. ¿Y la solución o la alternativa o la estrategia que plantearía Humberto de la Calle en una posible presidencia frente a ese fenómeno que nos corroe a toda Colombia? Pues yo tengo un plan que se construye en 4 etapas, 4 fases, o mejor que fases, 4 elementos. El primero, robustecer elementos, dijéramos, más o menos habituales en términos de contratación pública. Mire usted, en Colombia creemos que las adjudicaciones se hacen por licitación pública, y no es cierto. El 85% de ellas se hacen a dedo o con un solo oferente, producto muchas veces de casos de corrupción. Allí hay entonces un ejercicio, como usted lo dijo, de transparencia, punitivo, no casa por cárcel. Ese es, dijéramos, un segmento del tema. Hay uno segundo. Yo he estado estudiando el tema a fondo. Hubo una conferencia interesantísima en Londres en el año pasado que muestra un panorama completamente nuevo en materia del uso de la tecnología. El dinero siempre deja rastros. Tecnología y cooperación internacional, no paraísos fiscales, es realmente un segundo elemento que yo creo que es verdaderamente nuevo y que no se ha utilizado a fondo en Colombia. Yo digo que hay un tema también de valores, un poco el efecto del narcotráfico es esa pasión por el enriquecimiento fácil, por la búsqueda del atajo, y esos son elementos culturales que están muy ligados al sistema político, y ahí es donde viene, diría yo, un cuarto elemento, que es la búsqueda de continuar una tarea inconclusa de higienización de la política, y ahí me parece que un presidente juega un papel importante. Lo más fácil, directo y originario como para generar una oleada y generar también el ejemplo, que es importante, es suprimir ese sistema de relación entre el Ejecutivo y el Congreso, de intercambio de favores y de presiones, de lo que llaman ahora la mermelada. Me parece que eso, un presidente es capaz de tomar esa decisión. Habrá problemas, seguramente alguna crisis temporal, pero mire usted cómo lo hizo Antanas Mocus frente al Cabildo del Distrito Capital, y lo logró. Inició con una situación crítica, pero de alguna manera es como una pedagogía para que con el Congreso el entendimiento sea limpio, pulcro,
abierto y transparente. Bien, dos temas delicados para finalizar, doctor Humberto, que siempre han sido problema en Colombia. Uno por presupuesto, otro por realidad social, en fin, que nos vemos afectados todos los colombianos. El tema de la educación en todos los niveles y el tema de la salud. ¿Cuál es su posición y cuál es la alternativa? Bueno, la educación es la inversión más rentable en una sociedad. No me refiero solo al elemento espiritual o político, como la obligación moral de educar, sino también numéricamente, en términos macroeconómicos, nada tiene más rendimientos a una sociedad que la educación en términos de desarrollo, pero además en términos de lucha contra la inequidad. Me parece que tenemos distintos problemas en educación, pero yo señalaría varias cosas. El preescolar, tenemos un hueco todavía muy grande en preescolar, y ahí se define la vida cognitiva de un niño. Y eso implica nutrición y no solo formación. Lamentablemente se roban pues los alimentos de los niños, pero ahí hay que robustecer esto y es una obligación que frente a los más pobres debe asumir el Estado. Ahí, dijéramos, ese sí es típicamente un papel del Estado. Luego, en la educación básica y secundaria me parece que tenemos que recuperar la jornada única. Eso implica un costo, pero esa es incluso la manera de alejar a los jóvenes libres por las tardes de ese fenómeno de consumo de estupefacientes que está tomando caracteres graves. Pero aumentar la jornada no solo para la instrucción clásica, sino para la formación de valores. Por ejemplo, perdimos la llamada instrucción cívica, que era algo que existía en los colegios antes. Y esa jornada única, repito, cerrará ese bache que implica que un niño en Colombia tiene mucho menos escolaridad que niños en Corea o en Japón o en otros lugares. Por lo tanto, eso afecta el desarrollo. Por eso digo que la educación también es un método de desarrollar una sociedad. Y luego, en materia de educación superior, yo sí creo que hay que recuperar la universidad pública. La forma de calcular los presupuestos es muy perversa porque se liga al índice de precios. En el fondo eso significa que las universidades no pueden crecer. Esta es una ley de hace años y ha generado un aparente crecimiento vegetativo, pero no hay nuevas carreras ni aumenta la matrícula en forma importante porque los recursos son insuficientes y allí hay un tema que implica un reordenamiento del presupuesto. Universidad pública además es un punto de encuentro de la sociedad. Hoy el sistema educativo nos está separando en vez de unirnos. Y por último, me parece, en materia de salud, ¿qué es lo que pasa en salud? Primero que tenemos un esquema, no de un sistema de salud, sino de un sistema para las enfermedades que además es insuficiente y no cumple con las necesidades de la población. Esta es la queja más generalizada que yo encuentro. Un esquema completo de verdadera atención en salud implica prevención médico-familiar, higiene, ejercicio, nutrición. Hoy lo que está quebrando los sistemas de salud son las enfermedades crónicas que hubieran sido perfecto posible prevenir sobre la base de una educación en salud desde los hogares. Hay unos problemas financieros. Incluso el propio Banco Mundial señala que Colombia tiene que destinar más recursos crecientemente a la salud, dijéramos, esa es una necesidad, pero también hay EPS que no están en condiciones de prestar los servicios, que son incompetentes y allí falla el control del Estado, pero también me parece que hay un exceso de lucro. Una cosa es el sistema de aseguramiento con apalancamiento privado, pero lo que está ocurriendo ahora en unos casos es que el lucro hace que se pierda la obligación primordial, que es la de reconocer la salud como un derecho fundamental de los colombianos. Yo creo que ese es un paquete general para reorientar un sistema que está realmente fracasando. Muy bien, doctor Humberto de la Calle, muchas gracias por atender ese llamado. Muy amable. Un saludo a los miembros de la comunidad universitaria. Y a ustedes también, amigos televidentes, agradecerles su atención y los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la triada de fe, ciencia y cultura.